Continuamos con el desarrollo del tema 12 y vamos a continuar con los problemas relacionados con aquellos caracteres que están ligados al sexo en poblaciones. El problema 8 dice: supongo una población fundadora con igual número de machos y de hembras. Las frecuencias alélicas iniciales son P, o sea, la frecuencia del alelo A grande en machos 0,2 y la frecuencia del alelo A grande en hembras 0,5. Se trata de un locus que está ligado al sexo, o sea, en el segmento diferencial del cromosoma X. Lo primero que hay que hacer es calcular las frecuencias de equilibrio para ese gen y después determinar el número de generaciones necesarias para alcanzar el equilibrio y por último graficar esos resultados. Bueno, para recordar, acordemos que el equilibrio en locus que estén ligados al sexo se alcanza cuando el P o la frecuencia del alelo dominante en machos es igual al P en hembras. En este caso estoy tomando P, pero podemos tomar Q, o sea que Q en los machos es igual al Q en hembras. Este es el equilibrio. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las frecuencias de equilibrio para ese gen. Y para eso recordar que en esta población las hembras están aportando 2 cromosomas X y los machos están aportando 1. Bien, vamos a suponer, no sé, en el caso de un dominante. De todas maneras, en esa frecuencia, en ese equilibrio, en el total, las hembras aportan 2/3 de los alelos y los machos aportan el tercio restante. X no, porque no tienen ningún alelo para ese gen. Entonces, la frecuencia de equilibrio, P chica copete, va a ser igual a 2/3 de la frecuencia en las hembras más 1/3 de la frecuencia de ese alelo en los machos. Lo vamos a hacer para P o Q y después sacamos el otro por diferencia, pero si tomamos a Q es exactamente lo mismo, 2/3 del Q en hembras, perdón que esto me sale igual, este es Q, más 1/3 del Q de los machos. Entonces vamos a calcular el P de equilibrio. 2/3 del P de las hembras, en este caso 0,5, más 1/3 del P de los machos, en este caso 0,2. Y esto es igual a 0,4. Por lo tanto, el Q de equilibrio es 0,6. Entonces ya tenemos las dos frecuencias a las que van a llegar cuando este locus esté en equilibrio. Ahora, nosotros sabemos que para el caso de genes que están ligados al sexo, el equilibrio no se alcanza en una sola generación como ocurría en locus autosómicos. En este caso va a tomar más de una generación. Entonces, para eso vamos a determinar el número de generaciones necesarias para alcanzar ese equilibrio y vamos a hacer un cuadrito. En ese cuadrito vamos a arrancar poniendo las generaciones y siempre vamos a trabajar con el P, tanto de machos como de hembras. En la primera generación, como dijimos, el P de los machos es 0,2, el P de las hembras es 0,5. En la próxima generación, la frecuencia de machos, porque si tomamos un cruzamiento, esto ya está explicado de todas maneras en la teoría, si tomamos un cruzamiento macho por hembra, la hembra va a aportar su X a la descendencia y en las hembras, en la descendencia macho, y en las hembras va a estar aportada por un cromosoma del padre y uno de la madre. Por lo tanto, el P de los machos de la próxima generación es igual a la frecuencia alélica de las hembras, o del P de las hembras. Y en las hembras se va a tomar un promedio de la frecuencia alélica de machos y de hembras. O sea, entonces, en los machos de la próxima generación va la frecuencia de las hembras.
En las hembras va un promedio de las dos frecuencias de sus padres. O sea, 0,2 más 0,5 igual a 0,35. ¿Cómo hacemos la generación 2? De la misma manera. En la generación 2, el P de los machos va a ser igual al P de las hembras de la generación 1. Y el P de las hembras de la generación 2, un promedio de las frecuencias P de sus padres. 0,5 más 0,35 dividido 2 da 0,425. De vuelta lo mismo para la generación 3, para la 4, para la 5, y fíjense que los números se aproximan a 0,4, que en realidad es el resultado que habíamos calculado. Más o menos entre la quinta, sexta, séptima generación ya logramos ese equilibrio. Nosotros acá si podemos redondear directamente nos vamos a quedar con 0,4 en ambos casos. Si lo tenemos que graficar, ver gráficamente, el gráfico que vamos a lograr es este, en donde en el eje de las X ponemos las generaciones y las frecuencias del alelo P en el eje de las Y. En azul está la frecuencia P de machos, en rojo la de las hembras. Y fíjense que es lo mismo que estuvimos viendo. En G0 parte de 0,2 y 0,5. En la próxima generación, el P de los machos es igual al P de las hembras, 0,5. Y el P de las hembras, un promedio entre los dos. ¿Ven? En realidad es traer el cuadrito de recién, hasta que las dos líneas se unen en el equilibrio que habíamos encontrado antes, que es 0,4. El problema número 9 dice, en el pelaje de los gatos, que es un carácter que está ligado al sexo, como vimos en la teoría, que el genotipo CB en hembra o CBI en macho son de color negro. CI o CIY son amarillos y el heterocigota CBCI son hembras barcinas. Una población de gatos clasificados por su fenotipo dio los siguientes resultados. Antes de continuar vamos a aclarar el tema de los genotipos. Yo para facilitar voy a quitar de la nomenclatura la letra C. Esto es porque en realidad el gen se llama así, y si por ejemplo nosotros queremos escribir el genotipo de hembras barcinas, deberíamos escribir XCB, XCB. Para no confundirnos, vamos a trabajar directamente con el alelo de color, black o yellow, de acuerdo al color que sea, negro o blanco. Entonces, en esta población tenemos los machos, fíjense que no hay barcinos y esto ya lo sabemos por qué, y hembras. Estos machos que son negros van a ser X, B grande, y X, Y, Y. Estas hembras serán homocigotas, XB, XB. Estas son amarillas, XY, XY. Y estas van a ser las barcinas, XB, XY, o las heterocigotas. Entonces, esos son los genotipos con los que tenemos. Y lo que tenemos que determinar son las frecuencias alélicas de esa población y ver si la población está en equilibrio. Entonces, recordemos que para saber si una población está en equilibrio, tenemos que recordar lo que vimos recién, que el equilibrio se alcanza cuando la frecuencia de P en los machos es igual a la frecuencia de P en las hembras, o de Q. Vamos a trabajar siempre con P. Y que ese equilibrio se va a alcanzar después de 5 o 6 generaciones. Ahora, para probar si está en equilibrio, nosotros vamos a tener que asumir el equilibrio este que tenemos acá. Y vamos a trabajar con el P de los machos para probar a las hembras. Lo primero que tenemos que hacer para eso es determinar las frecuencias alélicas. Recordemos que las frecuencias genotípicas en machos responden a P chica y a Q chica, y las frecuencias en las hembras sí responde al desarrollo del binomio. P cuadrado para el negro, Q cuadrado para el amarillo, y 2 por P por Q
para los heterocigotas. Entonces, la frecuencia en machos la vamos a calcular directamente. P chica va a ser igual a 99 sobre 127, lo que redondeando da 0,779, y Q va a ser igual a 28 sobre 127, lo que es igual a 0,221. En las hembras tenemos que usar, lo vamos a usar a través de las frecuencias genotípicas. Esto representa P grande, esto representa Q grande y esto representa H grande. Por lo tanto, vamos a hacer la frecuencia de P en hembra como P más un medio de H. O sea, 102 más la mitad de 48, lo que nos va a dar, perdón, esto, como es una frecuencia, lo tenemos que dividir por el total, dividido 154, y esto nos va a dar 0,818. Y el Q como Q, que en este caso es 4, más un medio de H, o sea de 48, dividido 154, lo que nos va a dar 0,182. Recuerden que P más Q suma 1, P más Q tiene que sumar 1. Entonces, no sabemos si estas frecuencias están en equilibrio o no. ¿Cómo calculamos el equilibrio? Como dijimos recién, primero vamos a comprobar si la población está en equilibrio, utilizando el P y el Q, o sea, las frecuencias de machos, para probar a las hembras. Si los desvíos acá nos dan que no son significativos, o sea, que nos quedamos con la H0 de que hay equilibrio, quiere decir que esto se está cumpliendo. Y vamos a volver para calcular el P de equilibrio real y el Q de equilibrio real. Entonces traemos los datos de la población y vamos a ver si la población está en equilibrio. Recordemos entonces que lo que calculamos, el P de los machos es 0,78 y el Q de los machos 0,22. Lo redondeé a 2 decimales para que sea más fácil para hacer las cuentas. Y vamos a hacer la tabla para este chi cuadrado. Los observados los vamos a sacar del cuadro de arriba. 102 hembras negras, 48 barcinas y 4 amarillas. Eso suma 154. ¿Cómo calculábamos los esperados? Bueno, recordando lo que dijimos recién, de que las frecuencias de hembras negras va a responder a P cuadrado, las frecuencias de barcina a 2PQ y las frecuencias de amarillas a Q cuadrado. Y ahora es donde vamos a usar lo que decíamos recién, el P de los machos para calcular las esperadas de las hembras. Entonces vamos a poder comparar lo observado con lo que debería ser el equilibrio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para las negras vamos a multiplicar 0,78 al cuadrado por el total, que es 154. Y eso nos da 93,7 hembras. Recuerden que como es esperado, podemos trabajar con decimales. Para las barcinas vamos a hacer 2 por 0,78 que es P, por 0,22 que es Q, por el total que es 154. Nos da 52,85. Y para las hembras amarillas igual, 0,22 al cuadrado multiplicado por el total que es 154 nos da 7,45. Hacemos la diferencia del cuadrado, dividimos sobre lo esperado y nos da un chi cuadrado de 2,78. Recuerden que el chi cuadrado de tabla, como estamos trabajando con un grado de libertad y 0,05% de probabilidad, es de 3,84. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula que dice que hay equilibrio de Hardy-Weyberg. Entonces, esa población estaba en equilibrio.
Vamos a calcular ahora el P y el Q de equilibrio definitivo. Entonces, esas son las frecuencias alélicas que habíamos calculado recién. Lo que nos queda calcular son el P y el Q de equilibrio como 2/3 del P de las hembras, en este caso 0,818, más 1/3 del P de los machos, en este caso 0,779, lo que nos va a dar que el P de equilibrio es de 0,807. Y el Q de equilibrio lo vamos a calcular igual. 2/3 del Q de las hembras, que es 0,182, más 1/3 del Q de los machos, que es 0,221, lo que nos va a dar 0,193. Entonces, estos son los valores del equilibrio. La población estaba en equilibrio por el ejercicio que hicimos recién de chi cuadrado. Le falta, para precisar un poquito más, 1 o 2 generaciones para terminar de llegar a ese equilibrio que sea exacto. Muchas gracias, continuamos en el próximo video.